Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal. Como ya saben, mis amados hermanos, activa lo sobrenatural. Quiero darles una fuerte bienvenida, un abrazo en Cristo grande, hermanos, y decirles que bueno, estaba un poquito apartado en estos días de las redes sociales por temas personales, temas de mudanza, bueno, cosas que me han impedido estar un poquito más pendiente y de estar subiendo más enseñanzas, más prédicas. Pero bueno, en el día de hoy ya estamos dispuestos para continuar un día más con una enseñanza más que el Señor puso en mi corazón y que con todo el amor y con todo el cariño quiero transmitirles para que ustedes también tengan conocimiento de ello. Aleluya. El tema de hoy es algo, yo creo que controversial, pero para mí es importante. Y el tema de hoy va a ser el velo. ¿Debe la mujer llevar velo? ¿Qué representa en la mujer llevar velo? ¿Y el hombre? ¿Debe llevar velo como lo siguen usando el pueblo judío? Vamos a ponerle la lupa a este principio claramente definido en la palabra de Dios. Porque, hermanos, tenemos que empezar a desechar todo lo que no está escrito en la palabra de una u otra forma, con mayor o menor revelación, pero la palabra profética más segura sigue siendo y será la palabra escrita de Dios. Y es en ella en la que nos tenemos que fundamentar para poder enseñar, para poder redarguir, para poder exhortar y poder manejarnos en la verdad de Dios y no en enseñanzas ni doctrinas aprendidas o enseñadas por la tradición o por el hombre. Porque al fin y al cabo, mis amados hermanos, el diablo, el enemigo, que el Señor lo reprenda, se mete en las cosas pequeñas, cambiando pequeñas cosas en la doctrina que por falta de entendimiento, por falta de revelación del Espíritu Santo en los ministros de Dios, se están perdiendo principios y fundamentos que Dios ya dejó establecidos en su palabra y que el enemigo ha contaminado. Llamándolos hoy en día incluso de hasta herejías a cosas que no contradicen la Biblia y que están en ellas escritas o reveladas, pero para que sean reveladas es el Espíritu Santo el que da esa revelación. Es una capacidad de entendimiento que se lee y se entiende entre líneas de la Escritura. Pero si el Espíritu Santo no es el que revela, puedes haber estudiado teología 7 años, 8, 10, 40. Que si el Espíritu Santo no te ha dado la revelación, no te ha dado el rema, pues evidentemente que esa verdad va a estar limitada o peor aún, contaminada por el enemigo. Y sin más dilación quiero empezar con un verso muy importante que dice en Hebreos. Para poder entender este tema sobre el velo, necesitamos ver qué es lo que dice la palabra. En Hebreos capítulo 10, versículo 1, dice la Escritura que la ley, teniendo solo la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen, los judíos, continuamente cada año, hacer perfectos
a los que se acercan. Y luego en Génesis 24, 64, 65 dice: Rebeca alzó los ojos y vio a Isaac y se bajó del camello, Rebeca, y le dijo al siervo: ¿quién es ese hombre que camina por el campo hacia nosotros? Y el siervo le respondió: ese es mi señor. Y entonces ella tomó el velo y se cubrió. En el versículo que hemos leído, el autor de Hebreos usa una palabra griega que es esquía y enseña que la ley mosaica y todo su sistema visible es una proyección imperfecta de realidades espirituales, futuras, venideras. Me voy a dar a entender, nada, absolutamente nada de lo que se ordenó en la Torá era arbitrario. Cada rito, cada objeto, cada gesto estaba anunciando proféticamente una verdad eterna, que más tarde se manifestaría plenamente en Cristo. Es decir, que el Antiguo Testamento funciona como una escuela de símbolos, un lenguaje de figuras donde lo terrenal refleja lo celestial. No, yo lo tengo que volver a decir aquí. En el Antiguo Testamento, lo terrenal estaba reflejando algo celestial. De ahí que el velo se repita tanto a lo largo de la Escritura. El velo no era cultural, no era una señal por cultura, sino una esquía, una sombra que estaba apuntando a un misterio celestial mayor. Y luego hemos leído Génesis 24 también, que estaba ocurriendo algo aparentemente que era cotidiano, pero de cotidiano no tiene nada, hermanos. Una joven ve por primera vez a un hombre, a un varón, el cual iba a ser su esposo. Y al reconocerlo, toma el velo y se cubre. Si tú esto lo lees superficialmente, es un acto de modestia, ¿verdad? Pero en la profundidad de esta escritura, en la revelación y sombra de esta escritura, es una escena profética que está anticipando bienes futuros de los que está hablando Hebreos. Aquí, este personaje bíblico era Isaac, hijo de Abraham, figura y sombra del Hijo prometido, Jesucristo. Rebeca había sido llamada y conducida por un siervo llamado Eliezer. Ese siervo llamado Eliezer es figura del Espíritu Santo, figura de la iglesia conducida por el Espíritu Santo. Abraham representa al Padre que mandó a su siervo Eliezer, el Espíritu Santo, a buscar
esposa para su hija. Rebeca es figura de la iglesia. El siervo, figura del Espíritu Santo que guía a la iglesia. Isaac es el novio, el prometido con el que Rebeca se va a casar, que es Jesucristo, cuando se va a casar con su esposa, la iglesia. Con su prometida primeramente, antes de ser esposa, evidentemente. Y Abraham representa al Padre. Vemos cómo la Trinidad entra aquí en juego: Padre, Hijo, Espíritu Santo, en busca de la novia, del Cordero. Podemos decir incluso que el camino del pozo a Canaán es figura también del peregrinaje del creyente guiado por la revelación y la fe. Y el velo es una señal, una sombra visible de una realidad espiritual, que es nada más y nada menos que la sujeción voluntaria de la esposa ante la autoridad del esposo. Dios mío. El que lo entendió ya, el resto de la clase, de la enseñanza, de la impartición, aquí ya puede acabar. Porque en este mismo momento ya se te ha podido hacer rema en ti. Pero por respeto a los que aún no han captado la revelación, vamos a seguir desgranando un poquito más. Decíamos que en Hebreos dice que la ley es sombra de los bienes futuros. Entonces esta escena se convierte en la escena profética ¿de qué? De la redención. Este acto de Rebeca pertenece a las sombras del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Un gesto muy sencillo que anuncia que el Espíritu revelará lo que el Espíritu va a revelar en el nuevo pacto. Entonces, vamos a unir ahora los textos de Hebreos 10 y Génesis 24, porque aquí nos da la clave en Hebreos 10 para poder entender este Génesis 24. Porque la Escritura, ustedes tienen que saber, que está construida sobre el principio de sombra y cumplimiento. Antes de haber un cumplimiento de una palabra, es necesario que haya habido una sombra que haya anticipado ese cumplimiento. Entonces, esa acción de Rebeca de ponerse el velo no fue ningún mandato, sino una profecía simbólica, ¿sí? Porque esto Dios lo hace continuamente en la Escritura. Dios repite siempre el mismo patrón, y es que lo visible precede a lo espiritual. Cuando Rebeca toma el velo y se cubre, actúa dentro de ese mismo principio. Ella proyecta una sombra del bien que va a venir en el futuro. Es decir, que la iglesia,
al reconocer a su esposo, la verdadera iglesia de Cristo, al reconocer a su esposo, se cubre en sujeción. Por tanto, el velo no pertenece al régimen de la ley, sino a un lenguaje, a una señal de revelación. Miren, vamos a irnos un poquito más a historia, vamos a irnos un poquito más a contexto, si quieren ustedes. El velo, en la antigua cultura hebrea, en la antigua cultura semítica, vamos a decirlo, en una novia marcaba un momento de transición, pues ya no era una doncella, sino que era una mujer que ya era separada para su Señor. Tenía que haber una separación visible, una sombra de un pacto que pronto se iba a consumar. Es decir, que del mismo modo la Iglesia, aun estando en tierra extraña, tiene que cubrirse en fe para el encuentro final con Cristo. De modo que el Espíritu Santo, dando esta revelación al pueblo, a la Iglesia, por medio de la historia de Rebeca, está proyectando la realidad espiritual que se describe en Hebreos. Y no solo es esta realidad espiritual, sino que hay muchísimas. Pero hoy en este día estamos hablando del velo. Todo lo que Dios mandó y permitió antes de la revelación y manifestación de Jesucristo y su encarnación, evidentemente, servía como sombra para revelar lo que había de venir. Por tanto, Hebreos 10 declara que toda la ley son figuras antiguas de sombras de bienes futuros. Y en Génesis 24, versículos del 64 al 65, se da una muestra de que esas sombras, en forma de historia, dan a conocer un bien futuro. En este caso, la mujer que se cubre con un velo al reconocer a su Señor. ¿Qué nos da a entender esto? Un principio espiritual, un principio profético que desde el Génesis al Apocalipsis se cumple en toda la Escritura. Que Dios esconde misterios eternos en acciones humanas visibles. No, yo lo tengo que volver a repetir. Dios esconde misterios eternos en acciones humanas que se ven visibles. Dios esconde misterios eternos en acciones humanas visibles. Y es aquí, en este punto, donde este estudio se basa. Para comprender el velo no podemos mirar con una lupa desde un punto de vista cultural, sino desde un lenguaje divino. Y cada vez que aparece un velo en la Biblia, tenemos que pensar que nos está señalando algo.
algo que el Espíritu Santo revelará a su tiempo. Aleluya. Santo. Pero vamos a ponernos más en historia y en contexto para los hermanitos que todavía no hayan comprendido. Nos vamos a poner en contexto histórico y también bíblico. Hemos dicho que el velo en el mundo antiguo es un símbolo, es una señal de pureza, de separación, incluso de autoridad. Es decir, que en las culturas allá de Mesopotamia, semíticas, todas estas culturas anteriores a Israel tenían un símbolo efectivamente de consagración, de identidad. Por ejemplo, en el siglo XIII a.C., los asirios exigían que las mujeres casadas y de nobleza se pusieran velo en público. Ahora bien, las siervas, las mujeres que no llevaban una buena vida, no quiero decir la palabra para que no me censuren el vídeo, no podían llevar velo. Entonces, en ese contexto, el velo era una señal de pertenencia y de honra, nunca jamás de inferioridad, como la cultura de hoy en día trata de hacernos ver. Pero bueno, ese sería otro tema. Lo estamos poniendo en contexto. Entonces, ¿quién se cubría? Quien tenía una autoridad reconocida sobre sí. Y es decir, eso conllevaba a que habría un pacto legal o familiar. El velo en Israel era una costumbre, también, a símbolo también de santidad. En la historia de Israel podemos ver que el velo, hermanos, aparece como en 3 niveles distintos. A ver si me puedo dar a entender. En la historia de Israel hay 3 niveles en los que aparece el velo. Uno es personal, otro es ministerial y otro es a través del tabernacular, podemos decir, ¿verdad? Entonces, en este nivel personal tenemos el velo de Rebeca, que hemos leído en la escritura en Génesis, que hemos dicho que toma el velo y se cubre, ¿verdad? Esa palabra que utiliza ahí, hebrea, empleada es tasaf, que significa un manto, un velo ligero, que desciende desde la cabeza, desciende. Y esta raíz de esta palabra viene a significar y viene a derivarse de otra que es envolver o cubrir. Por lo que su connotación aquí es de ocultar un propósito de honra o consagración. Es decir, que no es una imposición, sino un acto voluntario
de respeto, de reconocimiento y de, ¿por qué no?, de una preparación para un pacto. Entonces Rebeca, al cubrirse, lo que está diciendo es que se separa del mundo, se identifica como una esposa prometida, y en la figura profética es la iglesia que se separa del mundo y se cubre al reconocer a Cristo como su Señor. Ese sería el primer nivel, pero tenemos el nivel ministerial también. Por ejemplo, y esto es muy importante, porque hay gente que me pregunta, ¿y el velo en el hombre? Pues vamos a ver el velo en Moisés, que sería este segundo nivel. Y lo podemos ver en Éxodo 34, 33 al 35. Vamos a buscarlo. Y cuando Moisés acaba de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Pero siempre que Moisés entraba delante del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y al salir hablaba a los hijos de Israel lo que el Señor le había mandado. Y los hijos de Israel veían el rostro de Moisés, que la piel de su rostro resplandecía, y Moisés volvía a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con él. Y aquí vemos un término en la escritura que es el masbeh, que significa cubierta, velo o pantalla. Tampoco este velo es símbolo de vergüenza, pero aquí tiene una connotación de limitación espiritual. ¿Por qué? Porque Israel no podía soportar, el pueblo no podía soportar el resplandor de la gloria divina. Y el velo, por decirlo de alguna forma, el velo era la frontera entre la gloria revelada y la gloria que podía soportar en ese momento el pueblo de Israel. Por eso mismamente Pablo explica después que el entendimiento de ellos se embotó y el mismo velo permanece hoy en día a los que estudian la ley de Moisés. Eso, si no estoy mal, aparece en 2 de Corintios capítulo 3 versículos 14 por allá. Entonces este masef o masbeh es figura de una gloria pero velada. Es la incapacidad humana para contemplar plenamente lo divino, sin mediación. Continúo. Y luego está a nivel de tabernáculo. ¿Cómo, hermanos, a nivel de tabernáculo? Os preguntaréis. Sí, claro. A nivel de tabernáculo. ¿No se recuerdan ustedes donde que había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo? Pero antes de entrar allá, lo quiero exponer en Éxodo. ¿Sí? Voy allá. Éxodo 26, versículos 31 y 31 al 33. Harás también un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho con querubines, obra de artista. Lo colgarás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro. Y el velo separará para vosotros el lugar santo del lugar santísimo. Otra palabra diferente usada para velo en el idioma original. Aquí se utiliza el término paroyet. Y noten que es uno de los elementos más sagrados en la adoración hebrea.
Su función era dividir lo profano de lo santo, lo humano de lo divino. Nadie, absolutamente nadie, podía atravesarlo, excepto una vez al año el sumo sacerdote. Y con sangre. Recuerden Levíticos. Pero bueno, entonces, este parojet, este velo, ¿qué es lo que estaba representando? La carne que no podía entrar. La carne que todavía no había sido redimida. Era una barrera, la barrera del pecado. Entonces es como una distancia, un muro entre Dios y el hombre. Algo que no se podía traspasar si la carne no había sido redimida. ¿Y qué pasó cuando Cristo murió en la cruz? Que los evangelios nos narran, nos relatan que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y eso a mí me habla de que fue Dios mismo el que abrió el acceso a su presencia, porque no fue que el velo se partió de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Claro. Y ahora ustedes me preguntarán, ¿y el taliz que usan los hebreos, los judíos? ¿En qué se distingue del velo? Pues mira, el taliz empezó a usarse en la época después del exilio, posexílica. Este taliz era un manto rectangular con flecos en sus 4 bordes, y creo que su descripción aparece en Números capítulo 15, versículo 38, por allá, que es cuando se habla a los hijos de Israel y diles que se hagan flecos en los bordes de sus mantos por todas sus generaciones. Así, al verlos, os acordaréis de los mandamientos del Señor, para que los pongan por obra y no sigan tras su propio corazón ni tras sus propios ojos. Entonces el talid servía como un recordatorio de la ley, pero no era como un símbolo de autoridad o de sujeción. Los hombres, efectivamente, que lo usaban al orar para concentrarse en la presencia de Dios, cubriendo ocasionalmente la cabeza, pero no, esto no es como el velo que Pablo menciona en 1 Corintios 11. Porque Pablo instruye y enseña que todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, afrenta a su cabeza, en otras palabras, avergüenza a su cabeza. Aquí no se está condenando el uso cultural del taliz, pero sino refiriéndose al símbolo, y que ya no estaba regido en el antiguo pacto, sino en un nuevo pacto, porque estaba diciendo que el hombre que haga eso deshonra a su cabeza, y la cabeza del hombre es Jesucristo. Entonces, en la gracia, en el Nuevo Testamento, el hombre que se cubre está deshonrando a Cristo.
¿Por qué? Porque bajo la gracia, Cristo es la cobertura del hombre. Y el hombre sin velo, el hombre descubierto, está representando al Cristo glorificado, sin velo, entre él y el Padre. El taliz, queridos hermanos, solo era una sombra de la cobertura de la ley. El varón en Cristo tiene que orar descubierto, porque su cobertura es la justicia del Hijo, es la justicia de Jesucristo. No nos corresponde a nosotros la gracia usar velo. La Escritura es clara. Pero, de igual manera, la mujer que se cubre no está copiando al varón. Y aquí sí que hay un misterio, porque la mujer sí que profetiza la gloria futura ¿de quién? De la Iglesia. Y esto es lo que vamos a empezar a ver ahora. En el mundo antiguo, el velo, hemos dicho que era símbolo de honor y separación. En Israel, el velo se convirtió en una enseñanza espiritual sobre santidad y gloria y acceso. Y en el tabernáculo representaba la barrera, el pecado, ¿sí? En la ley representaba y recordaba obediencia. Y en Cristo el velo es rasgado, se abre el acceso y los símbolos anteriores se reinterpretan bajo la luz de la gracia. Todo este contexto que hemos visto, que hemos establecido, contexto histórico, contexto bíblico, establece un marco para comprender. O sea, ya hemos hecho una estructura, una base para llevaros a un lugar, para comprender el por qué cuando Pablo habla del velo en 1 Corintios 11, no está hablando de cultura, sino que está revelando principios espirituales eternos. Como hemos dicho, el velo es una sombra. Y esta sombra de bienes futuros nos está hablando, escucha bien, de la restauración total de la gloria divina en la humanidad redimida. Sí, si quieren se lo puedo volver a repetir. El velo está apuntando a la restauración total de la gloria divina en la humanidad redimida. Entonces, para entender el contexto ahora doctrinal, tenemos que irnos inevitablemente a 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3, donde Pablo lo deja bien establecido, el contexto doctrinal. Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo. Y la cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces, en este versículo tenemos la llave. Oigan bien, la llave interpretativa del capítulo. Aquí el apóstol evidentemente que no está hablando de jerarquías sociales ni de machismo religioso, sino que está hablando de un orden espiritual de procedencia y de autoridad. En este texto, el original griego utiliza una palabra que significa cabeza, que pale, pero también puede significar fuente, principio,
o una autoridad de origen. Por eso Pablo está estableciendo 3 niveles que forman un flujo de autoridad divina. En primer lugar está Dios el Padre, en segundo lugar está Cristo, luego el varón y luego la mujer. Y este orden divino no implica una superioridad en valor, sino una diferencia en función. Incluso Cristo, siendo igual al Padre en esencia, se sujeta funcionalmente a Él dentro del plan redentor. Por eso el Padre tiene una función, el Hijo tiene una función y el Espíritu Santo tiene otra función, aunque esas 3 personas son el mismo Dios. Pero su funcionalidad se sujeta, se subyuga voluntariamente el uno al otro. Repito, Cristo, incluso siendo igual al Padre en esencia, se sujeta funcionalmente al Padre dentro del plan que el Padre estableció. Yo quisiera hablar aquí, pero me desviaría del tema. Entonces, la sujeción que es voluntaria no está disminuyendo valor, sino que todo lo contrario, está dando gloria. De igual modo, el hombre, la mujer, bajo este principio, en lo terrenal reflejan ese orden que hay celestial también. Entonces, la autoridad no es una dominación, sino un flujo de gloria. La autoridad siempre tiene que proceder del amor. Y la sujeción va a responder con honra. Si no hay una sujeción por amor, no puede haber honra. Nosotros no podemos obligar a nadie a sujetarse a nada. Porque si no, no lo estaríamos haciendo bajo este principio de verdadera autoridad, sino lo estaríamos haciendo por otros métodos de manipulación, como puede ser el miedo. Y otras cosas que no quiero nombrar hoy aquí, porque no es el tema. Siempre la sujeción debe ser por amor, para que sea genuina y verdadera. Nunca por miedo ni manipulación. Comprendiendo que el tema verdadero es un tema funcional. No de ser mayor que alguien, sino funcional. Como Cristo mismo lo demuestra, sujetándose al Padre. Pero vamos a leer 1 Corintios 11, de los versículos 4 al 7, que dice que todo hombre que cubre su cabeza, que ya lo hemos leído, mientras ora o profetiza, afrenta a su cabeza. Afrenta es deshonra. Perdón. Deshonra su cabeza, que es Cristo. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, afrenta su cabeza. En este caso, al revés, la mujer estaría deshonrando a su cabeza, que es su marido. Porque es una y la misma cosa que si estuviera rapada. Pues si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el hombre no debe cubrirse la cabeza, puesto que él, el hombre, es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre.
Entonces, miren, hermanos, vamos a explicar esto bien. Aquí Pablo no introduce el símbolo del velo como señal. O sea, lo está introduciendo el símbolo del velo como una señal de un principio espiritual invisible. Sí, lo está usando como debe hacerlo, porque el verbo que utiliza aquí es catacalipto, que significa cubrir, ocultar de manera total desde la cabeza hacia abajo, en dirección descendente. ¿Sí? Pero el hombre no debe cubrirse al orar o profetizar porque Cristo ya es su cobertura. Entonces, cubrirse sería simbolizar que hay otra autoridad por encima de Cristo, lo cual afrenta a su cabeza. Vale. Pero la mujer, en cambio, debe cubrirse al orar y al profetizar porque proclama que está bajo la autoridad divina y participa del orden celestial, como ya hemos visto anteriormente. Esto nos deja claro que el velo es una señal de autoridad. Esto representa que el velo no es un accesorio fútil, sino esto está predicando de manera silenciosa una declaración espiritual que comunica al mundo invisible, hermanos. No tengo otras palabras para decirlo. Está comunicando que la mujer, cuando se pone velo, reconoce que hay una autoridad sobre ella, que es su marido, y que por tanto se encuentra bajo una cobertura divina. Sin embargo, Pablo, hemos leído, que dice que el hombre no debe cubrirse la cabeza porque él es la imagen y gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, me quiero dar a entender por qué he leído Romanos. La expresión imagen y gloria retoma Génesis 1, donde Dios creó al hombre a su imagen. Sin embargo, recordamos que el hombre cayó y esa gloria le fue velada. Entonces Cristo vino a restaurar la gloria que se había perdido cuando el varón ora sin velo. Es decir, que está representando una gloria restaurada, la comunión directa entre el Hijo y el Padre. Es por eso que el hombre descubierto en el nuevo pacto ya no le hace falta el velo que utilizaban en Éxodo ni en Números. Ya no necesita ese símbolo de separación porque el velo en el templo ya fue rasgado. Entonces, el varón descubierto está declarando, está predicando que ya no hay velo entre Dios y yo, por ejemplo, porque Cristo es mi cabeza, porque Cristo me ha reconciliado con el Padre. En otras palabras, el varón sin velo representa al Cristo resucitado y glorificado. A fin de cabo, no es una de las funciones que tenemos irnos pareciendo cada día más hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Nosotros nos tenemos que parecer a Cristo y reflejar su imagen a través de nosotros, hermanos. Pero por otro lado está la mujer, hermanos. La mujer cubierta es el símbolo de la iglesia que ha de ser glorificada. Porque la mujer es gloria del hombre. Y como hemos dicho, esto no significa inferioridad, sino reflejo y extensión. En la tipología bíblica, la mujer representa a la iglesia.
así como el varón representa a Cristo, y esto lo vemos en Efesios. Así que cuando la mujer se cubre al orar y al profetizar, está proclamando una posición en la que la iglesia está ante Cristo. Una iglesia que reconoce su autoridad, una iglesia que se consagra, una iglesia que espera su manifestación final. Entonces el velo de la mujer es una sombra profética de lo que está por venir. Así como la iglesia todavía vive en un mundo que no ve plenamente la gloria de Cristo, la mujer cubierta está profetizando la gloria futura. Sí, hermanos, si a estas alturas todavía no lo creen, empiecen a masticar para que pase la revelación, hermanos. O que la mujer que se cubre no es por vergüenza, sino porque tiene una expectativa, un velo que anuncia que que va a llegar el día en que la gloria se va a manifestar plenamente y la iglesia será presentada sin mancha y sin arruga. Es uno de los adornos que la iglesia, que ha de ser y que se va a casar con Cristo, ha de reconocerlo mediante una señal de autoridad. Porque no todas las novias, no todas las prometidas se van a casar con Cristo. Solo la que es sin mancha, sin arruga, la iglesia gloriosa, adornada. Hay iglesias enteras, completas, que tendrán que quedarse en la tribulación y en la gran tribulación a lavar sus vestiduras. Ay, pero ya no voy a entrar ahí. En resumen, el hombre sin velo representa la gloria revelada y el Cristo manifestado. Y la mujer con velo está representando la gloria futura, es decir, la iglesia perfeccionada. Y los dos forman una unidad profética. Lo que ya se ha cumplido en Cristo y lo que se espera de la novia de Cristo. Pero aún hay un poquito más en el que podemos profundizar, porque hay un motivo espiritual, efectivamente, que nos habla en Primera de Corintios. Entonces, dice en Primera de Corintios capítulo 11, 10, que la mujer debe tener una señal de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Y se suele pasar por alto, pero es de una profundidad impresionante. Porque Pablo está enseñando que los ángeles reconocen y responden al orden de autoridad. Pero claro, el problema es que hay ángeles buenos y ángeles malos. Hay ángeles fieles y hay ángeles caídos. ¿Verdad? Entonces el velo es una señal visible que comunica algo en el mundo espiritual si alguien está bajo cobertura o fuera del orden divino. Entonces, si esto lo llevamos al contexto de la adoración y de la profecía, la mujer está declarando en el mundo espiritual, en el plano, en la dimensión espiritual, está declarando ante los ángeles que son fieles a Dios que está bajo autoridad. Y al mismo tiempo, como los ángeles, ya sean caídos o no, reconocen el principio de autoridad, el llevar velo a la mujer niega el acceso a ángeles caídos que buscan
operar en personas por rebeldía. Los ángeles, tanto de Dios como los caídos, pueden influenciar en nuestra mente. Podemos ver en la Biblia cómo el diablo, que el Señor lo reprenda, lanza pensamientos que son los dardos y nos pueden influenciar, ¿verdad? Para eso tenemos la armadura de Dios con el escudo de la fe. Pero en la mujer, el mismo velo, a la hora de orar, a la hora de profetizar, corta el acceso a los ángeles que estén caídos para que no puedan operar a través de esa mujer. De esta manera Pablo conecta un orden que es celestial con el orden terrenal. Y hermanos, lo que ocurre en una congregación en lo visible afecta a lo invisible y viceversa. Por eso aquí es que Pablo no está discutiendo si el velo es una moda, si es una cultura, sino que son códigos espirituales que a él le fueron revelados y él nos lo ha revelado a nosotros a través de la Escritura. El velo no ha de usarse de ninguna forma de manera religiosa, ni por tradición, ni cultural. Ya hemos explicado todo lo que el velo engloba. Y la Escritura es clara. El velo solo ha de usarse en la mujer simplemente al orar y al profetizar. Nada más. Todo lo demás, usado para otro tipo de contexto, sería religión, tradición, dogma y sacado completamente de la Escritura. Por tanto, vamos a ir resumiendo. El velo en el varón no se usa. En la mujer se usa para orar y para profetizar. El velo no es una imposición, sino que es una revelación, pero debe llevar una sujeción por amor y no forzada, una sujeción consciente. Y entonces esto protege y da autoridad a la misma mujer que lleva el velo. La protege y le otorga identidad. Y entonces también este velo es señal visible de lo que el velo comunica al mundo espiritual, que el orden de Dios está reconocido en esa mujer y activo. Entonces, vemos que a lo largo de toda la historia el velo ha sido un hilo divino que conecta separación con revelación. En el antiguo pacto cubría la gloria y en el nuevo pacto está anunciando la manifestación de la gloria. Por eso el velo encierra el misterio en el hombre, porque el velo en el hombre representa la gloria caída, la que se perdió en Adán y por la que fue restaurada en Cristo. Y en la mujer representa la gloria que ha de venir, la gloria futura, la que aún espera manifestarse en la iglesia, en la esposa del Cordero. Cuando Adán pecó, se perdió la gloria que lo cubría, ¿verdad? Le fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos. Su gloria, la gloria con la que Dios los creó, fue perdida. Desde ese mismo momento, el hombre buscó cómo cubrirse. Primeramente empezó con hojas, o sea, estaba intentando buscar métodos humanos para cubrir la gloria perdida. Ese fue su primer velo. Y Moisés reflejó la misma condición
debía cubrir su rostro, porque Israel, el pueblo, no podía soportar su resplandor. Ese masef que utilizó Moisés fue símbolo de una gloria que era temporal, de una humanidad que estaba limitada. Pero cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó. El hombre ya fue redimido y ya no necesitaba cubrirse porque Cristo se convirtió en su cobertura. Por eso el varón ora descubierto y proclama que Dios ha restaurado su relación con él. Y la gloria que se perdió, de alguna forma vuelve a brillar, según 2 Corintios 3:18. Y el velo en la mujer, si el hombre representa la gloria restaurada, la mujer representa la gloria esperada. Ella es figura de la iglesia que camina en fe, aguardando el día que, como Rebeca, vio a su esposo. Por eso Pablo dice que debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, como cuando Rebeca vio a Isaac, tomó el velo, y se cubrió. Y no lo hizo por vergüenza, sino porque reconoció a su Señor. Y es un acto profético que anuncia lo que debe hacer y lo que hará la iglesia al encontrarse con Cristo. Se cubrirá con su gloria para ser presentada sin mancha y sin arruga. Es un símbolo de autoridad y de pacto. El velo no es una tela, el velo es una dispensación. En el hombre le fue quitado el velo porque la gloria se restauró. Lo voy a repetir. En el hombre el velo fue quitado porque la gloria se restauró. Y en la mujer permanece porque la gloria se está preparando. No hay mucho más que decir a esta impartición, mis amados hermanos. Solo un detalle que muchos malinterpretan. Hay muchos que dicen que en la Escritura dice también que a la mujer el pelo le fue dado como velo. Sin embargo, en el idioma original lo pueden estudiar, buscar el texto y buscarlo en una Biblia interlineal donde sale el idioma original para que ustedes lo estudien. Bueno, ahí dice que el pelo le fue dado a la mujer como una cobertura. Es decir, que ya el velo de por sí natural le permite a la mujer una cobertura más. Esa cobertura podemos decir que es la que puede usar la mujer cuando está conduciendo, cuando está trabajando, cuando está haciendo las tareas de su casa, cuando va a bendecir los alimentos, para orar en ese momento por los alimentos o por el motivo que sea, que públicamente no pueda usar el velo. Una cobertura más. No que la cobertura textil se anule, sino que es otra cobertura. Eso es lo que dice el griego original. Y Pablo, más adelante, dice que no es algo con lo que se deba contender, que
no acostumbraban a contender por algo que simplemente incluso ellos tenían en la misma cultura y que era una señal. Entonces, el pelo largo no protege a la mujer de los ángeles caídos al orar o al profetizar de una mala influencia. El pelo de la mujer, dado como velo, le da una cobertura extra para que en sus labores cotidianas pueda presentar alimentos en situaciones en las que no esté cara al público orando ni profetizando. Y hasta aquí, mis amados hermanos, quiero terminar ya esta transmisión. Espero que les haya bendecido, que hayan aprendido, sobre todo que hayan aprendido y que se les haya hecho rema esta enseñanza. Muy importante porque es un adorno. La palabra dice que la esposa se presentará ante el esposo, la novia se presentará ante el esposo, adornada, y el velo es uno de los adornos con la que la prometida, esa iglesia en gloria, debe presentarse ante su Señor. Aleluya. Bueno, no olviden suscribirse, compartan, escríbanme si quieren que les ayude con algún tema sobre estos puntos que hemos dado aquí. Un abrazo, les amo, les bendigo. En el nombre de Jesús, tengan un bendecido día. Aleluya. Gloria a Dios. Salom.